de campana, vinimos con mi esposa y mi familia, le damos gracias a Dios por poder venir a compartir una palabra para sus vidas. Ya hace bastante tiempo que nos estamos congregando, así que seguramente no sé cuál ha sido la dificultad o la decisión que hayas tenido que tomar para venir. Seguramente fue difícil, porque siempre es difícil tratar de venir y encontrar la bendición de parte de Dios, y te lo digo por experiencia, porque hasta hace un tiempito estuve internado por neumonía, y justamente hoy, cuando teníamos que compartir la palabra, que teníamos que venir, tuvimos un inconveniente con nuestro bebé, se nos empezó a ahogar, se nos empezó a quedar en una manera ahogado, no sabíamos qué hacer, estábamos desesperados como padres, no sabíamos si venir o no. En esos momentos nos daban ganas de correr, de buscar una ayuda, y gracias a Dios, que Dios siempre también está en nuestros hermanos, a Dani y a Claudia, le damos gracias también porque nos han estado ayudando, y a Dios, porque sabemos que todo lo que se ha estado generando, muchas veces no tenemos la placa, las cosas se apagan. Hemos estado haciendo evangelismo, las personas se entregan a Cristo y todo tiene un propósito de parte de Dios. Así que vamos a darle un fuerte aplauso a Dios porque hoy estamos acá. Bueno, y quiero compartir una palabra con ustedes que se llama Revela mis miedos, conoce mis inquietudes. Seguramente no vamos a tener en pantalla la placa, pero no anda la tele, nos cortaron el wifi. Pero le vamos a estar compartiendo desde la tablet, así que no se haga ningún problema que la vamos a estar compartiendo. Así que para los que trajeron para tomar nota, quiero compartir con ustedes una palabra que se encuentra en Salmo 139, versículos 23 y 24. Y dice así la palabra del Señor: Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo y este momento que podemos estar compartiendo tu palabra. Gracias, Señor, por todos y por cada uno de los que estamos aquí reunidos, porque sabemos que es tu palabra la que quiere venir a hablar a nuestra mente y a nuestro corazón. Señor, mostrando lo que hay en nuestras vidas, Señor, y exponerlo delante de ti para que tú puedas obrar y puedas darnos el camino de la vida eterna, Señor, la libertad y la salvación que necesitamos en este tiempo. Señor, por eso te doy gracias. Atamos todo pensamiento, todo aquello que se levanta altivez, todo aquello que el enemigo quiera venir a traer a las mentes. Señor, lo atamos en tu nombre y declaramos, Señor, que aunque no soy nada ni nadie delante de ti, Señor, tu palabra va a ser predicada, Señor, y va a llegar a los corazones porque tú eres santo. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. ¿Y qué decía David con este salmo? ¿Sabes que realmente examinar nuestro corazón puede llegar a ser muchas veces una tarea sencilla cuando lo hablamos por medio de las palabras? Pero se torna más complicado cuando debemos examinar nuestro corazón delante de Dios. ¿Y a cuánto nos ha pasado, no? ¿Sabes que muchas veces hay razones por las cuales no quisiéramos examinar con profundidad nuestro corazón delante de Dios? Y muchas veces nos preguntamos por qué. Seguramente porque nuestro corazón se encuentra lastimado muchas veces por las situaciones vividas en la vida. Muchas veces porque nuestro corazón está oprimido por secretos tan oscuros y guardados que no quisiéramos revelar, y mucho menos delante de Dios. Quisiéramos dejarlos ahí. Muchas veces no quisiéramos revelar esos secretos por las heridas que no han sanado, por situaciones, por cosas que hemos experimentado en la vida. Y sabes que por esa razón dejamos esas situaciones y esos secretos están guardados ahí. Queremos que queden a la luz, en la oscuridad de nuestro corazón. Pero todas esas situaciones ocultas mantienen muchas veces nuestras vidas involucradas y puestas por medio de las ansiedades, nos mantienen con nerviosismos, muchas veces nos mantienen inestables y hasta por muchas ocasiones asustados, con miedos. Y seguramente te preguntarás por qué. ¿Por qué el miedo muchas veces inunda nuestra vida y nuestros corazones? Y sabés que no hablamos de miedos externos como muchas veces volar, el miedo a las serpientes, a las arañas, los miedos que muchas veces solemos tener, sino que hablamos de los miedos internos, los miedos que muchas veces hay dentro del corazón y que nos mantienen despiertos y que muchas veces no nos dejan vivir. Y la pregunta que muchas veces nos hacemos es, ¿cuáles son esos miedos que te mantienen despierto? ¿Cuáles son los secretos y las cosas que hay dentro de tu corazón que muchas veces no queremos sacar a la luz y no queremos dejar que Dios empiece a obrar en nuestras vidas? ¿Qué parte de nuestro corazón muchas veces necesitamos examinar? ¿Cuál es el área de nuestras vidas que necesitamos examinar?
Y sabés que en estos últimos versos, en este salmo del rey David, podemos encontrar una oración sincera que David hacía invitando a Dios a su corazón. Seguramente por muchos estudios que podemos ver, David estaba huyendo del rey Saúl. David estaba huyendo, se estaba escondiendo. Pero David estaba pidiendo en este punto de la palabra que Dios examine su corazón, que examine sus pensamientos, su vida, que pueda centrar su atención dentro de él, en su interior, en su corazón. David quería compartir sus peores miedos con Dios, al igual que nosotros debemos compartirlos también con Él. David quería enfrentar de una vez, rendir cada área, confiar en Dios, sabiendo que es más grande que cualquier miedo que muchas veces podemos enfrentar en nuestras vidas. Miedos que muchas veces podamos soñar y que muchas veces no nos permiten avanzar. Por eso muchas veces nos preguntamos en situaciones así, ¿dónde estamos poniendo la confianza? Cuando los miedos muchas veces nos abruman, cuando no queremos revelar lo que hay en nuestro corazón. Por eso, ¿qué área de nuestras vidas no hemos rendido a Dios? Y antes de poder compartir 4 puntos y 4 áreas que Dios quiere hablarnos en nuestras vidas, que podemos encontrar, quisiera que podamos comprender 2 verdades claras que nos deja también esta palabra en este salmo. Primero, que Dios conoce nuestro corazón. ¿Podés decirle que está al lado tuyo? Dios conoce nuestro corazón. Y sabés que Dios conoce cada área de nuestras vidas. Cada grieta, cada rincón, cada parte de Él, nada es oculto ante los ojos de Dios. Cada pensamiento, cada decisión que tomamos, todo, y que guardamos en el corazón, Dios lo conoce. Aún nos dice la palabra que antes de que nuestra palabra esté en la boca, Dios ya conoce lo que nosotros vamos a decir. Así que en lugar de vivir con la negación y mantenernos a la defensiva muchas veces en la vida, pidamos ayuda y corramos a los brazos de Dios. ¿Sabes por qué? Porque todavía los brazos de misericordia de Dios están abiertos para nuestras vidas. Y la segunda verdad que me gustaría compartir con ustedes es que necesitamos un corazón con humildad. Y muchas veces es difícil mantener la humildad delante de Dios. ¿Sabes por qué? Porque la humildad de nuestro corazón es el acceso directo para que Dios muestre nuestras debilidades, para que Dios pueda mostrar nuestros pecados más ocultos. Pero muchas veces el orgullo solo hace que ocultemos nuestras faltas. Así que al igual que David, pidamos y hagamos una oración sincera delante de Dios, para que hoy los temores que nos abruman puedan ser quitados y podamos encontrar la paz que necesitamos para seguir adelante. Por eso el primer punto que quiero compartir con ustedes, y el primer temor que muchas veces inunda nuestras vidas, es el miedo por la economía. ¿Sabés que muchas veces el miedo por la economía muestra dónde está puesto nuestro corazón? Vivimos en un mundo caído y tambaleante, y desde que tenemos uso de razón, la crisis económico-financiera no solamente es cuestión de estos tiempos, sino que viene a través de muchas generaciones. Las guerras, los conflictos entre naciones que vemos y han pasado, muchas veces han generado inestabilidades en este mundo. Muchas veces el miedo a perder el trabajo, el miedo a que muchas veces cierren la fábrica, el lugar en donde estamos, el temor nos inunda, nos abruma. Muchas veces a no poder suplir cada necesidad, a lo que nuestra familia necesita. Muchas veces cuando vamos a invertir o a hacer alguna especie de negocio tenemos temor. El aumento del dólar, las cuentas, etcétera, y todo lo que hoy vemos. El miedo por la economía muchas veces hace sentir el temor en nuestras vidas. Y sabes que muchas veces eso lo recibimos por la información, por las noticias. Hoy tenemos el acceso a la información también por medio del teléfono. Todo es tan rápido que muchas veces esa misma información carga nuestros pensamientos. Muchas veces generan desánimo y preocupación sobre nuestras vidas. Y hasta por momentos caemos bajo la mano de la desesperanza y nos pensamos a preguntar si a lo mejor nuestros cambios de ánimo resultan ser más frecuentes. Poco a poco nos vamos agobiando en nuestros corazones. Queridos hermanos, es claro y evidente a nuestros ojos que no podemos negar la realidad que estamos viviendo en este mundo. La realidad que estamos viviendo, que muchas veces viviremos. Por eso una de las cosas que me pregunto es, en situaciones como esta, ¿dónde está puesta nuestra confianza? ¿Será que nuestra confianza está puesta en Dios? ¿Será que nuestra confianza está puesta en un sistema? ¿En una persona? ¿Dónde tenemos la confianza puesta en este tiempo? Mirá lo que nos dice Mateo capítulo 6, verso 34. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Tremendo lo que Jesús decía.
Sabes que la palabra de Jesús deben ser motivos de gozo, tranquilidad y de esperanza también para nosotros en este tiempo. Luego del Sermón del Monte y escuchando a sus discípulos el mensaje de Jesús, le preguntaron sobre qué pasaría en circunstancias futuras y Jesús les respondió lo mismo. Queridos amigos, la Biblia predice que los reinos y las entidades de este mundo van a ser zarandeados. Todo lo que hoy vemos, el sistema y todo va a ser inestable. La Biblia lo predice. Estamos viviendo en esos últimos tiempos. Por eso, mientras todo esto suceda, no quitemos la mirada muchas veces de nuestro Rey y su reino, porque son la roca más firme que podemos tener en este tiempo y la esperanza más segura que podemos tener para nuestras vidas. Por eso nuestra fuente de ingreso no es la economía del hombre. Sabe que eso es solamente un recurso que Dios usa en nuestras vidas para poder suplir cada una de nuestras necesidades. Nuestros recursos provienen de Dios, aunque muchas veces no lo veamos de esa manera. Si aquel que hace andar este mundo tiene cuidado y control de todo, ¿cuánto más no lo tendrá por nosotros? Por eso no podemos amar, como dice la Biblia, a dos señores. No podemos poner nuestra confianza en el dinero, una persona o un sistema. Debemos examinar nuestro corazón. Si en este tiempo hemos estado desviando nuestro camino y hemos quitado la mirada de Dios y la habíamos puesto sobre la economía de este mundo. No podemos querer ser cristianos muchas veces con la ideología y vivencia de este mundo, materialista, cada vez más afanado y egoísta, y muchas veces pretender también agradar a Dios. No, no podemos. Debemos hoy romper con esas estructuras y con esos paradigmas que el enemigo pone sobre nuestras mentes. ¿Sabés que muchas veces implanta Satanás eso en nuestras mentes y sin darnos cuenta llevamos cautivo eso en nuestros corazones? Todo lo que hay en nuestros pensamientos lo llevamos a nuestros corazones y así reaccionamos. El miedo y la inquietud nunca provendrán de parte de Dios. Por eso el miedo muchas veces hace que reaccionemos de manera irracional. Muchas veces que nos equivoquemos, que abandonemos los principios de la Escritura que muchas veces tenemos al alcance de nuestra mano para generar ese recurso. Por eso muchas veces usemos los dones y los talentos que Dios nos ha dado. Usemos esos talentos, seamos sabios en cada decisión como familia, sabiendo los tiempos que estamos viviendo, conociendo los tiempos que vamos a estar pasando. Sabe que en momentos de crisis, en momentos de mucha necesidad que había hace un tiempo atrás, Dios pudo en ese tiempo mostrarme los talentos y los dones que había en mi vida. Tengo 35 años y jamás en la vida podía haber hecho nada, no sabía hacer nada en mi vida. Entré barriendo en una fábrica. Y sabés que Dios me dio el talento y el don de poder hacer artesanías en mi vida. Descubrí ese don y ese talento en medio de tanta necesidad. Y muchas veces no nos damos cuenta de los recursos que Dios pone sobre nuestras vidas. Queridos hermanos, Dios puso dones y talentos en nuestras vidas, por eso en estos tiempos debemos usarlos no solamente para la obra de Dios, sino también para poder sustentar nuestros hogares. Por eso muchas veces también tomamos decisiones equivocadas. El temor muchas veces hace que nos movamos por incredulidad. Y muchas veces, como me ha pasado a mí, me han dicho, ¿por qué no cambias de trabajo? ¿Por qué no buscas un trabajo mejor en donde te paguen más? Y sabés que por mucho tiempo hice caso al hombre y quise buscar ese trabajo. Y las puertas jamás se me abrieron, a pesar de que había terminado mis estudios. Hoy estoy en una fábrica donde gano 90.000 pesos por mes. Y sabés que, a como está la situación, no podríamos ni siquiera alquilar, vivir, comprar ropa, no podríamos hacer nada. Pero una cosa sí supimos hacer. Fuimos sabios delante de Dios y mi esposa le dijo, Señor, si este es el trabajo y es lo que tú has dado en nuestra vida, danos la seguridad, el recurso y danos a nosotros en este tiempo la sabiduría de saber administrar nuestro hogar. Y así fue como Dios lo hizo. Por eso si tenemos un trabajo, si estamos en este tiempo poniendo la esperanza en un sistema o en un mundo, miremos lo que Dios nos ha dado y seamos sabios y buenos administradores de los recursos y los talentos que Dios nos ha dado. Por eso tu vida, tu familia, tu economía y tu presente y tu futuro están garantizados por el reino inamovible de Dios. ¡Aleluya! Vamos a darle un fuerte aplauso. El segundo punto que quiero compartir con ustedes es que muchas veces, cuando la enfermedad y la tragedia alcanzan nuestras vidas, debemos examinar también nuestro corazón. Cuando el miedo se apodera de nosotros, muchas veces nuestra mirada seguirá puesta en Dios cuando las enfermedades y las situaciones vienen a nuestras vidas, o vamos a poner la mirada en las circunstancias.
Queridos hermanos, una vida de dolor y sufrimiento no fueron diseñados por Dios para nuestras vidas. Todo lo que hoy vemos, lo que atravesamos, son consecuencias muchas veces de un pasado. Y ese pasado marcado está desde un inicio, cuando Adán y Eva cayeron. Cuando ellos en su libre albedrío desobedecieron a Dios, dieron lugar al pecado y como consecuencia del pecado hoy podemos ver el dolor, los sufrimientos y la muerte que todos vamos a tener que experimentar en esta vida. Por eso como habitantes de este mundo no somos de excepción. Y como hijos de Dios tampoco lo somos. No nos da la seguridad de no atravesar por esas etapas dolorosas de la vida. Jesús dijo que en el mundo íbamos a tener aflicción, pero confiad porque yo he vencido el mundo. Esas fueron las palabras de Jesús para este tiempo también. Por eso apropiarnos de las promesas de Dios no solo es un consuelo y un ancla de esperanza para nuestras almas en los momentos que estamos atravesando, sino que también puede darnos una postura diferente y una actitud mejor para poder enfrentarlas. Mirá lo que nos dice Isaías 53, versos 4 y 5. Nos dice, ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo y precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Promesa tremenda de parte de Dios. Pero ¿qué pasa cuando nuestro corazón no se encuentra rendido a Dios? Cuando el miedo muchas veces es más fuerte y difícilmente vamos a poder recordar esta palabra que acabamos de leer. Nos aferramos a sus promesas y aferrarnos en momentos de esas circunstancias de tragedia y de dolor nos resulta ilógico. Empezamos a preguntarnos por qué. A mí, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué debo pasar todo esto? Y nos vemos como si fuéramos extraños. Empezamos a considerar nuestros problemas desde el punto de vista muchas veces como el mundo y las religiones lo ven. Como una especie de karma, en donde si hacemos cosas buenas en la vida solamente nos van a suceder cosas buenas. O si hacemos cosas malas solamente nos van a suceder cosas malas en la vida. Por eso empezamos a considerar muchas veces que todo esto es parte también del castigo de Dios por nuestros pecados. Y ponemos a Dios como un Dios tirano muchas veces. En la palabra de Dios podemos ver claros ejemplos de cómo muchos de los sufrimientos y enfermedades no solamente eran referidos por haber nacido en pecado, sino para que la gloria de Dios sea manifiesta. Aún en momentos de tanta incredulidad y desánimo que el mundo estaba viviendo, de tanta desesperanza, como lo fue la resurrección de Lázaro y el ciego Bartimeo. Tremendo. Fueron para que la gloria de Dios sea manifiesta. También vamos a encontrar el mejor ejemplo sobre la vida de un hombre llamado Job. Mirá lo que lo dice. ¿Y qué puede enseñarnos al respecto de la vida de Job? Cuando muchas veces la tragedia y la enfermedad llegan de repente. Job capítulo 1, verso 1 nos dice que en la región de Uz había un hombre recto e intachable que temía a Dios y vivía apartado del mal. Este hombre se llamaba Job. Cuando vamos a leer la historia de Job, vemos que de un segundo a otro Job perdió todas sus posesiones. Job perdió sus 7 hijos. Job perdió su fortuna y como si fuera poco, su cuerpo se llenó de llagas. Es más, la esposa que tenía al lado le dijo, maldice a Dios y muérete. Con mujeres como esa, ¿quién quiere? ¿Qué clase de injusticia podemos encontrar que cometió este hombre? Cuando la Biblia dice que era un hombre intachable y recto delante de Dios. ¿Por qué Dios permitió todo eso sobre la vida de él? ¿Sabes que imaginar perder todo esto y hasta incluso atravesar por medio de estas circunstancias y enfermedades, en su mayoría muchas veces nos sumergiría en la depresión? Y hasta muchas veces quisiéramos terminar con nuestras vidas con un suicidio. Pero no fue lo ocurrido en la vida de Job. Y hoy podemos aprender una lección importante para momentos como eso, cuando el temor inunda nuestro corazón y no nos permite aferrarnos a Dios. Que aunque muchas veces no entendamos lo que estamos atravesando, Dios siempre va a tener el control de todo. Aunque por momentos consideró cuestionar a Dios, nunca Job lo maldijo ni lo negó en su vida. Por eso sigamos ese ejemplo. Lo segundo que podemos ver, que aunque no tengamos una respuesta de parte de Dios específica sobre el sufrimiento que estamos pasando, sigamos confiando en nuestro Dios santo, bueno y soberano, ya que sus pensamientos y caminos son más altos que nuestros pensamientos. Y lo tercero que podemos ver y aprender de la vida de Job es que someternos a Dios y a su voluntad, sea que muchas veces lo entendamos o no, cuando lo estamos atravesando, nos dejará encontrar en medio de nuestras luchas y pruebas, porque nunca nos dejará solo.
Su palabra dice que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Por eso, en medio de las luchas y las circunstancias, vamos a poder encontrar a Dios, aunque muchas veces no entendamos el sufrimiento. Queridos hermanos, hay una esperanza futura para todo esto. Y esa esperanza está cada vez más cerca. Mira lo que nos dice la Biblia. Apocalipsis capítulo 1, verso 4. Dice, Él les enjuagará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Ese tiempo se acerca. Ese tiempo en el que el sufrimiento y el dolor que estamos pasando en nuestras vidas dejará de existir. Y Dios enjuagará toda lágrima de nuestros ojos y ya no habrá más muerte, sino que habrá vida eterna para nosotros. ¡Aleluya! El tercer punto que quiero compartir con ustedes es que muchas veces cuando el miedo al fracaso nos detiene, debemos examinar también nuestro corazón. ¿Alguna vez has tenido miedo al fracaso? Sabes que en la vida muchas veces nos vamos a enfrentar a muchos episodios que van a infundir temor y miedo y toda clase de sentimientos. Y el miedo a fracasar muchas veces nos roba el sueño, no nos deja avanzar en la vida. A menos que enfrentemos esos problemas, que nos levantemos, muchas veces después de cada éxito podemos ver que va a venir el fracaso. Y muchas veces después del fracaso también va a venir la desilusión sobre nuestras vidas. Por eso hoy podemos ver el fracaso cuando no alcanzamos la cima del éxito. Y hoy lo podemos ver. Muchas personas quieren alcanzar el éxito, pero cuando se quedan en el camino se sienten como fracasados. También muchas veces vamos a ver el fracaso pensando que solo es lo más importante en la vida. Hoy vemos el fracaso cuando no llenamos el estándar personal que muchas veces nos proponemos o cuando muchas veces nos imponen. Por eso la palabra de Dios deja grandes ejemplos del fracaso también, sobre la vida de grandes hombres de Dios. Y quiero hablar de 3 hombres, rápidamente. Primero, Moisés. Todos conocemos la historia y la vida de Moisés. La Biblia dice que luego de pasar 40 años vagando por el desierto, con todas las quejas y murmuraciones del pueblo, soportando sus rebeliones, sintió el fracaso en entrar a la tierra prometida al perder los estribos cuando Dios lo mandó solamente a hablarle a la peña. Y dice la Biblia que Moisés reaccionó con ira golpeándola. Imaginemos la decepción y el pensamiento de haber fracasado en su misión, cuando suplicando a Dios que le permitiera entrar en la tierra prometida, pero solamente encontró la consolación de poder verla de lejos. Imaginemos la vida de Moisés. 40 años caminando en el desierto y sentir el fracaso al no poder entrar a la tierra prometida por un momento de ira en su vida. Pedro, muchas veces cuando negó a Jesús, y 3 veces, Pedro fue advertido muchas veces por el exceso de confianza que había en su vida, y él juraba delante de Dios y de todos que jamás lo haría. Pedro fracasó, y negándolo 3 veces, saliendo afuera, dice la Biblia que lloró amargamente. Imaginemos cuánto dolor y cuánta decepción llenaron su mente y corazón en los días venideros. Y otro gran ejemplo que podemos ver es la vida de David, quien fracasó moralmente. La Biblia dice que cometió adulterio con Betsabé, y no solamente eso, sino que luego mandó a matar a su esposo. David no solo sintió la decepción mental, física y espiritual después de haber fracasado. Mi pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros con nuestros fracasos? Cuando el temor muchas veces inunda nuestro corazón y no nos deja vivir delante de Dios. Y quiero compartirle 2 puntos. Primero, que el fracaso muchas veces puede ser perdonado, aunque no lo veamos así. El fracaso no solamente son lecciones de la vida, como lo hemos visto, sobre lugares a donde muchas veces no deberíamos volver o situaciones que deberíamos evitar, sino que debemos llevarlos ante Dios y recibir el perdón por ello. La confesión de nuestro fracaso, cuando examinamos el corazón, muchas veces nos va a librar de la culpa y de la vergüenza. Por eso debemos sacarlos a la luz de Dios y confesar ante Él nuestra culpabilidad. Eso muchas veces nos va a animar y nos va a levantar nuevamente de ese pozo de la angustia y de la desesperación que estamos pasando. Ese punto de desilusión. Dios solamente puede asegurarnos el perdón y la aceptación, no importa el punto en donde fracasamos o en donde fracasemos en la vida. Dios jamás nos juzgará. Por eso Él no te ve como un fracaso cuando muchas veces tú te ves como un fracaso, sino que Él siempre nos va a ver con éxito. Debemos seguir avanzando en esta vida. Él no ve imperfecciones ni injusticias. Él no te ve con razones muchas veces para condenarte como pensamos, sino que muchas veces nos va a ver con motivo de celebración.
solamente por la fe puesta en Él, nuestros fracasos son puestos por logros. Y el segundo punto que quiero compartir es que el fracaso muchas veces no nos define. Hemos definido muchas veces nuestras vidas por el fracaso. ¿Sabes que el resultado de esto no es que nunca más vamos a fracasar? Y vamos a fracasar y vamos a tropezar en la vida. Sino que el fracaso muchas veces no nos va a definir. Somos definidos por la fe puesta en nuestro amado Señor Jesucristo. Eso sí nos define. Y sabes que cuando leemos en Hebreos capítulo 11, la lista de los héroes de la fe, Dios no lo define como fracasos. Podemos ver que Dios no lo define por sus errores o decepciones, sino por sus éxitos por la fe en Cristo. Y aunque muchas veces, dice la palabra, ellos no hayan alcanzado parte de las promesas de Dios, Dios no se avergüenza de haberse llamado su Dios. Y tampoco se avergonzará de haberse llamado nuestro Dios por nuestros fracasos que tengamos que pasar en nuestra vida. Por eso tampoco nosotros deberíamos vernos así. Queridos hermanos, es tiempo de examinar el corazón y levantarnos del fracaso nuevamente. Y el cuarto y el último punto, y que creo que es muy importante para nuestras vidas, es que muchas veces el temor a la muerte no nos permite valorar la vida que estamos llevando. O no nos permitirá valorar la vida que tenemos y que Dios puso sobre nosotros. Queridos hermanos, pensar en la muerte es algo que muchas veces queremos evitar. Consideramos pensar y hablar de la muerte solamente cuando nuestros días sean avanzados, cuando hayamos disfrutado y ordenado nuestra vida, cuando ya no tengamos responsabilidades con nuestros hijos, con el mundo. Pero eso muchas veces no será así. La Biblia nos dice que el mañana no nos pertenece. Y cada día deberíamos vivirlo con la seguridad de haber rendido cada segundo a Dios. Por eso la razón por la que el temor muchas veces se apodera de nosotros y tenemos miedo a la muerte es porque no hemos rendido nuestra vida por completa a Dios. Y eso muchas veces se debe a dos razones. Y la primera razón es que muchas veces, debido a la preocupación y el bienestar de nuestras familias, sobre nuestra ausencia. La primera razón, cuando nosotros pensamos que tenemos que partir de esta tierra, ¿qué va a pasar con nuestra familia? Miles de personas viven una vida de preocupación y de miedo por dejar este mundo. Viven por dejar una seguridad de bienes económicos pensando que de esa manera la seguridad y la salvación de sus almas estarán garantizadas. Pero no solamente se equivocan, sino que perdieron su rumbo y han perdido el propósito por el cual Dios los puso sobre esta tierra. Y la segunda razón que podemos ver es que muchas veces no sabemos exactamente dónde pasaremos la eternidad. Y eso es algo muy importante sobre estos tiempos. El miedo por encarar la muerte muchas veces nos va a aterrar. Pensar en el camino que va a tomar nuestras almas muchas veces nos va a preocupar, sobre todo cuando conocemos que no hay caminos alternativos. La Biblia solamente nos deja dos caminos. O vivimos eternamente con Dios, rodeados de amor y plenitud, o viviremos eternamente separados de Dios. Por eso, examinar nuestro corazón, como lo hizo David, y mirar hacia el fin de nuestros días desde el punto de vista de Dios, nos va a dar una esperanza y un propósito para poder seguir adelante. Por eso, muchas veces eso nos va a dar más de un motivo para poder cumplir con su llamado. Muchas veces nos va a dar más de un motivo para que ya no seamos parte de un error o de un accidente como muchas veces pensamos que hemos venido a este mundo. Amigos, el camino de salvación y vida eterna ya fue dado por Dios para nosotros. Y la decisión de tomarlo muchas veces es nuestro. Pero para poder tomar esa decisión debemos examinar y limpiar nuestro corazón. Y quiero dejarles una promesa que Jesús nos hace para cuando la muerte muchas veces toque nuestra puerta. Juan 14, verso 6 nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Por eso me gustaría que puedas ponerte de pie. Y me gustaría que podamos pensar en este tiempo, así como lo hizo David. Y que podamos hacer una oración atrevida y poner delante de Dios esos miedos, esos temores que muchas veces no nos dejan avanzar en la vida. Quizás los miedos son por la economía que estamos viviendo y pasando en este tiempo. Hemos puesto nuestra vida y nuestras manos, la de nuestra familia. Hemos puesto la vida y la confianza en un sistema y no la hemos puesto en la mano de Dios. Qué importante poder examinar nuestro corazón y poder rendirnos nuevamente a Él. Y poder decirle: Señor, me he equivocado y en este tiempo he apartado mi vida de la Escritura.
Y en vez de poner la confianza, Señor, en ti, la he puesto en este mundo. Pero hoy quiero volverme a ti. Quiero dejar que mis miedos puedan ser revelados en este tiempo. Quizás muchas veces el miedo a la muerte, el miedo de pensar dónde viviremos eternamente, nos aterra. Porque jamás hemos escuchado el camino de la salvación que nos puede llevar a ese lugar. Porque nuestras vidas muchas veces no son limpias delante de Dios. Quizás nuestros miedos al fracaso o haber fracasado en la vida muchas veces no nos va a dejar levantar y pensar que Dios ya no puede hacer nada con nuestras vidas. Son pensamientos que el enemigo pone, por eso es necesario rendir nuestra vida y nuestro corazón a Dios. ¿Cuáles son tus temores? ¿Cuáles son los miedos que no te dejan avanzar? ¿Qué es importante para ti en esta vida? Por eso me gustaría que podamos cerrar nuestros ojos. Y mientras estamos en este lugar, quiero que puedas entender y comprender el camino que Dios ya ha preparado para ti. Y quiero ayudarte. Luego vamos a dejar que Dios ministre en nuestro corazón. Luego vamos a tener un tiempo y un momento para que Dios pueda ministrar nuestras vidas. Y sabés que ese camino fue provisto por medio de Jesucristo hace más de 2000 años. Cuando miramos hacia atrás, el propósito por el que Cristo vino sobre esta tierra no fue para establecer una religión, no fue para marcar un antes y un después en esta vida, sino que vino con un solo y único propósito, de que nosotros podamos ser salvos eternamente. Él vino y murió por nosotros para que nosotros podamos tener la libertad y el acceso directo. Él vino a ser el puente que nosotros no podíamos construir por medio de nuestras ideologías, por medio de nuestros futuros. Jesús vino a ser el puente que nosotros no podemos construir por medio de nuestras buenas acciones, para que nosotros con la fe puesta en Dios y por la sangre redimida del Cordero nosotros podamos ser salvos y podamos tener la vida eterna. Por eso, si te animás a tomar la decisión más importante de este tiempo, no solamente de examinar tu corazón, sino de que Dios pueda ser tu único Señor y Salvador, quiero que primero podamos reconocerlo como Señor y Salvador sobre nuestras vidas. Reconocer lo que Jesús hizo en la cruz. Eso nos va a llevar al camino exacto para que nosotros podamos tener la vida eterna y un propósito sobre este. Lo segundo que deberíamos hacer es arrepentirnos. Arrepentimiento significa cambiar de dirección. Vamos en la dirección equivocada, tenemos los pensamientos equivocados. Es tiempo de decirle: Señor, toma mi corazón. Mirá el camino por el que estoy yendo y dame un nuevo camino para poder seguir avanzando en este tiempo. Pero esta vez de tu mano. Esta vez con tus pensamientos, esta vez con mi familia a tu lado, Señor, porque muchas veces me he equivocado. Por eso, si estás dispuesto a rendir tu corazón delante de Dios y a darle la oportunidad de que sea tu Señor y Salvador y empezar a caminar con Él, quiero que puedas hacer una oración de fe. Quiero que puedas repetir conmigo: Señor Jesús. Señor Jesús. En esta noche. Abro mi corazón. Y te recibo. Como mi Señor. Y como mi único Salvador. Perdona mis pecados. Me arrepiento de todos ellos. Y hoy me declaro. Que somos tus hijos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.